buenos días a todos. Habitualmente en las ferias, en la asistencia que hemos tenido en las jornadas presenciales, teníamos que pedir en varias ocasiones que ocupasen su asiento, que se sentase todo el mundo, pero en estas circunstancias en las cuales recobramos esta quinta jornada del olivar y el aceite ecológico de Almendral, pues este formato webinar, por las circunstancias que actualmente tenemos, pues tenemos algunas desventajas, echamos algunas cosas de menos, como antes comentaba con el señor alcalde José Antonio Arroyo, de las circunstancias, el nerviosismo de empezar las jornadas presenciales, pero también tenemos otras cosas positivas en las cuales pues, podemos recobrar el pulso de los aspectos técnicos y formativos en este campo tan interesante como el olivar ecológico, y a la vez pues llegar a asistentes de otros lados del mundo. Pues tenemos también que agradecer que hay asistentes desde Argentina, Chile, Perú, desde Túnez, evidentemente Portugal, que siempre ha estado presente en esta jornada, y de varias comunidades autónomas de Galicia, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, a los cuales damos a todos la bienvenida. En primer lugar, lo que sí me gustaría es tener un recuerdo de aquellas personas que han padecido esta pandemia, aquellos que han fallecido, han tenido familiares fallecidos, a los que han pasado la enfermedad y a los cuales les deseamos una pronta recuperación, les mandamos nuestro ánimo. Y hace un año, pues yo recuerdo que no fue fácil desconvocar lo que era la jornada técnica. Fue una decisión que evidentemente pues, fue acertada, a pesar de que Almendral pues, siempre ha estado con unos niveles bastante bajos y sus habitantes pues, siempre ha sido bastante cauteloso y respetuoso con las medidas. Me gustaría agradecer a los ponentes de esta en la edición del 2021 de esta quinta feria, pues todos los asistentes comprendieron rápidamente, perfectamente, la obligatoriedad de la anulación de la edición de 2020, y agradecer también pues, que ninguno de ellos ha puesto ningún reparo en volver a participar y a retomar la normalidad en esta quinta feria de la edición de 2021. Yo voy a pasar la palabra al señor alcalde de Almendral, José Antonio Arroyo Pardo, para que nos presente esta jornada. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias, Alfonso. Y buenos días a todos y a todas. Bienvenidos en esta ocasión de forma virtual pues, a Almendral. Como ha dicho Alfonso, pues la jornada del año pasado pues, hubo que suspenderse a 2 días de su inicio por la inminente declaración del estado de alarma. Y pues nada, pues en la misma línea que dice Alfonso, pues agradecer a todos los ponentes que hayan querido volver a colaborar con esta feria este año de manera virtual. La pandemia sin duda pues ha sido un desastre auténtico en el tema sanitario, y aprovecho igual que Alfonso pues a mi primer recuerdo, quiero que sea para todas aquellas personas y familiares pues que han tenido alguna pérdida en este año que llevamos de esta terrible enfermedad. Pero bueno, la vida tiene que seguir adelante. La pandemia sin duda ha influido en todas las facetas de nuestra vida y ha traído otras cosas, otras contrapartidas que creo que tenemos que aprovechar, y sobre todo entidades y municipios rurales como es el nuestro, como es Almendral, de aprovechar las oportunidades que se presentan ahora con el tema del teletrabajo sobre todo, y una muestra clara es esta jornada virtual que hace pues que puedan asistir, como ha dicho Alfonso también, pues profesionales desde Túnez, Perú, Chile, Argentina, Portugal, benvindo nuestros amigos de Portugal y diferentes zonas de España. Pero como todas las cosas, celebrar esta feria de manera virtual pues también hace que perdamos esa cercanía, ese calor humano que creo que nunca tenemos que renunciar, y que ya la Feria del Olivar y del Aceite Ecológico de Almendral pues había conseguido un poco, ¿no? Durante estos 4 años anteriores, pues vernos las caras, esa cercanía entre profesionales que hacía la feria, pues le daba un toque cálido y humano. Hoy a muchos no os puedo saludar personalmente, pero sí os quiero agradecer a todos los que seguís
y que habéis estado en ediciones anteriores, pues vuestra confianza y por seguir siendo fieles a esta cita, porque sin duda vosotros y vosotras también sois pilares de esta feria. Como sabréis, pues hemos preparado esta edición de manera diferente a las anteriores y, como habéis visto, en lugar de concentrar todas las ponencias en un mismo día, se han dividido en 4 jornadas para facilitar su seguimiento. Esperemos que este formato os guste y sea de vuestro interés. Para ir concluyendo, puesto que el protagonista de hoy sois vosotros, y como todos los años, quiero expresar mi gratitud a Alfonso Montaño y a Carmen Delgado, fundadores de este proyecto junto con el Ayuntamiento de Almendral. También quiero agradecer el compromiso de CETAEX y su director, José Luis Llerena, para seguir trabajando con nosotros en la organización de esta feria año tras año. A la Junta de Extremadura, en especial al director de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabeza, al diputado de Transformación Digital y Turismo, Daniel José González y a Carolina Casado, por la ayuda que hemos recibido para la organización de estas jornadas, en las que también, como sabéis, se va a hablar al término de cada ponencia de los ganadores de la 4ª cata concurso de ahorro y cosecha temprana de la provincia de Badajoz, y a la Sociedad Cooperativa San Mauro de Almendral y a su nuevo presidente, José Manuel Torres, a que le agradezco también su colaboración para el resto de actividades y que, por desgracia, pues él también fue un familiar afectado por los efectos terribles de esta pandemia. Espero que las ponencias sean de vuestro agrado y que muy pronto volvamos a vernos las caras en persona, lo cual será sin duda buena señal y significará el fin de esta terrible pandemia. Muchas gracias a todos y a todas y buena jornada. Muchas gracias, José Antonio. Se me pasó antes comentaros, informaros que las jornadas van a ser grabadas para después ser colgadas en YouTube y poderlas consultar en distintos periodos de tiempo. Y también se solicita a todos los asistentes, como veo yo, que está en la inmensa mayoría, con los micros apagados para evitar cualquier tipo de interferencia. Ahora tiene la palabra don José Manuel Torres Benavente, que es el presidente de la cooperativa San Mauro de Almendral. Buenos días, José Antonio. José Manuel, perdón. Hola, buenos días, Alfonso. Bueno, como bien dices, mi nombre es José Manuel Torres, soy nuevo presidente de la cooperativa San Mauro de Almendral. Llevo poco más de un año en el cargo, desde el 29 de enero del 2020. Y, en primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Almendral y, en su nombre de representación, a José Antonio Arroyo, alcalde de Almendral, que en la actualidad son los verdaderos motores de esta feria y de esta 5ª jornada del olivar y aceite ecológico. El sector del aceite de oliva, el sector olivarero, necesita mucho de este tipo de actos que promocionan y dan visibilidad al aceite de oliva. Como sabéis, el aceite de oliva tiene muchos competidores dentro del tipo de aceite vegetal, pero ninguno tiene las propiedades beneficiosas para la salud que tiene este tipo de aceite. Supongo que a lo largo de las distintas jornadas pues habrá momentos para entrar con más detalle en este tipo de cosas y en datos. Simplemente hoy quería comentaros un poco, imagino que lo sabéis ya de otros años, o habrá quien no lo sepa. La cooperativa de Almendral fue fundada allá por el 1946 con socios de Almendral, de Torre de Miguel Sesmero, un pueblo cercano aquí a 1 kilómetro y algo de Almendral, y de Nogales principalmente. En la actualidad seguimos exactamente igual. Se han incorporado algunos otros socios de núcleos urbanos cercanos, Barcarrota, Salva León, Valverde y tal. Pero el fuerte de la cooperativa son agricultores de Torre Miguel Sesmero y de Almendral. La cooperativa hace aceite ecológica y hace también aceite convencional. La proporción es de la producción que hacemos de aceite, que está entre 500 y 600.000 litros al año, la cuarta parte, entre la cuarta y quinta parte es aceite ecológica, ¿no? Contamos en la actualidad con unos 300 y pico de socios, pequeños agricultores en su mayoría. La media de producción de aceite está en torno, de aceituna está en torno a 7.000 o 8.000 kilos de media y socios. Y para una campaña normal nos vamos a
a 2.400.000, 2.500.000 kilos. En fin, no somos demasiado grandes, somos chiquititos, pero vienen explotaciones nuevas que se han puesto últimamente y esperamos estar en 3 millones de kilos. Sin embargo, tampoco es un objetivo que este Consejo Rector tenga en este momento de aumentar excesivamente la producción. Estamos cómodos con la producción que tenemos y lo que sí estamos obsesionados es con rentabilizar al máximo nuestras producciones y poder liquidarle a socios una cantidad rentable, lo más rentable posible, ¿no? Estas explotaciones pequeñas de 7, 8.000 kilos y tal, pues están en peligro de extinción, ¿no? Están en peligro de extinción. Con respecto a la campaña actual, antes os he estado oyendo hablar y tal, bueno, pues esta campaña es una campaña bastante mala, particularmente en nuestra cooperativa, porque veníamos del año anterior de una campaña normal, buena, de producción de kilos, por encima de la media nacional, pero este año ha sido mala en producción de aceituna y en rendimiento. Hablabais antes de una pérdida de 2 puntos, en nuestro caso hemos perdido una quinta parte, tenemos una quinta parte menos de rendimiento por kilo de aceituna, ha sido especialmente mala. Los precios este año mejoran un poquito, pero no lo suficiente, ¿no? Este año es un año malo, el año pasado tuvimos producción, pero los precios fueron muy bajos. Y bueno, es más de lo mismo, siempre pasa algo y el agricultor, que es la base de esta cadena, es el que más sufre todo este tipo de cosas. Todos los intermediarios, hasta que llega el aceite al lineal, pues marcan sus márgenes, marcan sus beneficios, llueva o no llueva, haya más producción o haya menos producción, esas personas, esos intermediarios tienen su margen. El agricultor no, el agricultor siempre es el gran perjudicado en este tipo de sector agrícola y bueno, y por extensión ganadero también. Las variedades que hace la cooperativa, solamente molturamos 2 tipos de variedades de una, que es la morisca y la picual. No molturamos ningún otro tipo de aceituna. Es lo que hay aquí. La morisca es el olivo tradicional, histórico, de toda la vida, y se ha ido incorporando por esta zona también la variedad picual, y es lo que estamos molturando. Solamente molturamos aceituna de vuelo, la aceituna que está en el olivo antes de caerse al suelo. El socio tiene asumido perfectamente que la aceituna que está en el suelo ya no es una aceituna con la suficiente calidad como para traerla a su cooperativa y que nos dé la calidad de aceite que hacemos. Porque eso sí, tratamos de hacer un aceite pues lo mejor posible, de primera prensada, única y exclusivamente. La variedad de las tierras que por aquí tenemos pues es una mezcla entre tierra de barro y sierra y bueno, y poco más. A ver qué tal el nuevo decreto aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana respecto de la autorregulación del sector de aceite, tantas veces demandada. A ver si esto de verdad interviene en los precios cuando haya mucha producción y nos permite mantener unos precios estables cada año, que el agricultor pues tenga una percepción rentable de este tipo de cultivos, pues que a lo largo de la historia pues no lo hemos tenido. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra atención y espero que las jornadas pues sean del interés de todos. Hasta pronto, supongo que nos veremos a lo largo de estas jornadas y tendremos oportunidades de intercambiar opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Ahora toma la palabra don José Luis Llerena, el director de CETAEX. Muchas gracias, Alfonso. Como no puede ser de otra manera, pues mostrar todo nuestro apoyo a todas las víctimas de esta maldita pandemia y sobre todo en un momento en el cual parece que reina el optimismo, un mensaje de vanguardia y de alerta a todo el mundo, porque creo que no nos podemos relajar, porque hasta que no vaya aumentando progresivamente las vacunas, pues tenemos que seguir tomando medidas, y las campañas como hemos tenido en el aceite y demás, pues se puede venir todo al traste si no somos respetuosos en nuestro ambiente laboral, social y familiar.
Así que agradecidos por estar aquí y buenos días, pues, alcalde, amigo José Antonio, al presidente de la cooperativa, pues darle todo nuestro apoyo y decirle que estamos aquí porque sentimos y trabajamos en todo esto. Y diputado, buenos días, porque yo creo que es importante que haya un apoyo institucional para apoyar esta jornada. Como decía Alfonso ayer en Twitter, el olivar de Extremadura ocupa un 10% de la superficie, ¿no? Mucho hemos escrito en esta casa, tanto Alfonso como yo, del olivar, de nuestra región, y es una cifra que todavía es corta. Tened en cuenta que se está aumentando muchísimo la superficie del olivar, pero eso tiene que darnos esas señas de identidad. Eso nos tiene que valer para una diferenciación. Ahora mismo estamos en un aumento impresionante de todas esas hectáreas de olivar. Además, pues una gran superficie que se está poniendo en tierras de regadío, con lo cual los paradigmas que nos estamos encontrando ahora de la diferenciación del olivar, pues una marca tan importante, como decía el presidente, que es trabajar con esas variedades autóctonas, y si además le damos esa calidad que le da la agricultura ecológica, pues va a poder ayudarnos a diferenciar esos aceites. Yo creo que esta cooperativa tiene un nombre y Almendral lo tiene, y yo creo que todo esto pues, va a ayudar a darle esa señal de identidad para podernos definir. Nosotros os hablamos, Alfonso y yo, de un centro tecnológico. Un centro tecnológico es una organización pensada para que las empresas impliquen en I+D, pero también hacemos un esfuerzo pues, por trabajar con la sociedad. Hace exactamente un año tuvimos que desmontar todo, podernos hacer hidroalcohol para la sociedad, o como por ejemplo, como sabe el diputado, hemos hecho un convenio con Promedio pues para analizar en las aguas fecales, en las aguas residuales, el nivel que tenemos de coronavirus. CETA es un centro que, aunque nuestra naturaleza es empresarial, nuestra vocación es darle servicio a la ciudadanía y a las cooperativas, almazaras. Ahí tenemos a esa alma de los premios de Diputación que ha sido Alfonso, y creo que es un reconocimiento a todos los profesionales del sector. Y un último apunte es lo que seguro que el diputado va a reafirmar, que tenemos un valor y una oportunidad ahora mismo, ¿no? Los que somos del medio rural, pues antes era un calificativo pues muchas veces negativo, y ahora es positivo, ¿no? Yo creo que tenemos unos valores, y como se ha demostrado en este año que nos está cambiando, en los pueblos se pueden hacer muchas cosas. Y todo lo que viene en Europa ahora mismo viene con dos palabras: sostenibilidad, que para eso estamos poniendo de manifiesto en estas jornadas, en el día de hoy, y además de eso viene unido con la digitalización. Por eso el acierto también de unir cultura, digitalización, ¿no? Y turismo. En Diputación creo que es un avance, y el medio rural no se puede quedar atrás en esa digitalización, que como os digo, os hablo desde un centro tecnológico, que además estamos de 20 aniversario, que es un milagro que un centro tecnológico privado siga trabajando en cooperación con todo esto, y la digitalización unida a la sostenibilidad pueden ser los apellidos que tenga nuestra región. Y como decía nuestro amigo José Antonio, pues darle un cariñoso abrazo a Carmen junto a Alfonso, porque han sido los inspiradores en esta marca, que a pesar de las dificultades, y nos gustaría ahora mismo pelearnos por tomar un café con un desayuno almazarero, no está igual el café de máquina de aquí del centro que ese desayuno, pero yo estoy seguro que si somos todos conscientes, al año que viene nos veremos, y ya se va echando en falta pues tener ese calor humano. Así que muchísimas gracias, y lo interesante es todo lo que van a contar. A vuestra disposición siempre. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahora tiene la palabra el diputado Manuel José González Andrade, diputado del área de Transformación Digital y Turismo de Diputación Provincial de Badajoz. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, saludar a quien me ha precedido en el turno de la palabra y quien me acompaña en esta inauguración, al presidente de la Sociedad Cooperativa San Mauro, a José Luis, que hace poco nos hemos visto en esa entrega de premios como director
del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario, y especialmente saludar al alcalde de Almendral, artífice de esta feria, de estas jornadas, a quien además aprovecho para felicitarle, porque si bien es cierto que es difícil poner en marcha la primera, tener la idea de poner en marcha una feria como esta sobre un producto imprescindible en su localidad, no es menos cierto que no es menos difícil consolidarla en el tiempo, ¿no? Ya aunque el año pasado no pudo llevarse a cabo, esta quinta feria viene a consolidar en el tiempo esta feria del aceite ecológico y del olivar. Me alegra, José Luis, que hables de digitalización, porque yo creo que es alguna de las cosas, de las muchas cosas que nos ha enseñado esta pandemia, que sin digitalización no hay futuro y que la digitalización ya formaba parte de nuestra vida, aunque no éramos plenamente conscientes de ello, y hemos tenido que adaptarnos quizás a marcha forzada a esta digitalización y explotando la mayor parte de los recursos que tenemos, como decía al inicio también Montaño, y permitiendo de esta forma o con esta forma de emitir las jornadas que llegue a cualquier parte del mundo, ¿no? Además, en este momento yo creo que miramos con esperanza esos fondos que van a llegar a Europa, esos fondos del programa Next Generation, que nos va a permitir a los extremeños competir en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, y simplemente con nuestro talento, con nuestras capacidades, con nuestras aptitudes, nuestras actitudes y nuestro conocimiento, ¿no? Algo que hasta ahora pues no ha sido así. La primera revolución industrial no llegó a Extremadura, la segunda revolución industrial no llegó a Extremadura, la tercera llegó un poquito, y esperamos que esta cuarta revolución industrial, esta industria 4.0, ahora llegue al mismo tiempo que a otras partes del Estado nacional y nos permita, como digo, competir con nuestro talento, pero con las mismas herramientas que los demás. Otra de las cosas que ha puesto de manifiesto esta pandemia, esta crisis sanitaria, es la importancia del sector primario, al que también tiene que llegar esta digitalización, y el mundo rural. Un sector primario que ha estado trabajando en primera línea durante la pandemia y que desde la Diputación Provincial venimos apoyando ya hace algunos años. En concreto han sido 4 veces ya que se ha llevado a cabo ese premio junto con CETAES, junto con CICITES, esa cata concurso de aceites de oliva virgen extra, provincia de Badajoz, cosecha temprana, con la que se persigue pues, promover el conocimiento del aceite de oliva, promover el consumo del aceite de oliva virgen extra de la provincia, y también estimular a los productores para que año tras año vayan aumentando la calidad del aceite. A lo largo de esta feria, de esta jornada, como ha dicho el alcalde, bueno, pues se van a llevar a cabo 3 catas online con los ganadores de este último concurso 2020-2021 en su categoría de producción tradicional, la categoría de producción ecológica y en la categoría de producción limitada de origen, tanto convencional como ecológica. Me gusta especialmente el nombre que se le ha puesto a la mesa redonda de la última jornada, en concreto se llama "Cómo apostar por el cultivo ecológico y no morir en el intento", lo cual yo creo que simplemente ese título de esa mesa redonda viene a constatar el riesgo que asume quien decide pasar su explotación tradicional a ecológica, y las dificultades que se encuentra el productor de llegar al mercado, al consumidor nacional e internacional, a pesar de ser una producción de mayor salubridad, a pesar de ser, y hablaba José Luis de sostenibilidad, una producción que sostiene, que mantiene, que no erosiona el suelo, y a pesar de ser también una producción que ayuda a reducir los efectos del cambio climático, ¿no? Algo tan importante hoy. Y con esto pongo de manifiesto el estudio reciente que la Universidad de Córdoba ha llevado a cabo sobre la producción ecológica como modelo de cultivo con mayor capacidad para reducir los efectos del cambio climático, reduciendo, valga la redundancia, la huella de carbono hasta en un 100%. En la provincia de Badajoz, en la última campaña, han funcionado 81 almazaras, lo que viene a demostrar el importante músculo olivarero gracias al riego, gracias al valor de bien público, social y medioambiental que poseen los olivares tradicionales de sierra, y siendo el sector olivarero uno de los sectores más importantes, o el más importante en muchos de los municipios de nuestra provincia. Por tanto, José Luis, las administraciones deben apoyar
cada uno con las competencias hasta donde pueda llegar, a un sector que es fundamental, en este caso para la provincia de Badajoz y para la región de Extremadura. Somos conscientes de lo que decía el presidente de la sociedad cooperativa sobre esta campaña, somos conscientes de que ha disminuido la producción debido a las condiciones climatológicas, pero también yo creo que debemos ser conscientes y que estas almazaras deben ser conscientes que año tras año, y hay que felicitarles por ello, siguen aumentando su calidad a consecuencia de la tendencia de la recolección de forma más temprana, y el aumento de la calidad de los aceites pues va a producir que haya un aumento del valor económico del aceite en el mercado, ¿no? Yo lo que espero es que esta campaña, a pesar de que haya habido menor producción y de que probablemente haya habido menor consumo debido al cierre de la hostelería y de la restauración, que en cierto modo se haya podido ver compensado con el consumo en los hogares. Bueno, en definitiva, yo creo que esta tradición olivarera de nuestra región, de nuestra provincia, actividad importante y esencial en muchos de nuestros municipios, la buena calidad del aceite extremeño y la buena salud del olivar, pues deben ser un aliciente para seguir celebrando iniciativas como la puesta en marcha por el Ayuntamiento de Almendral con esta feria, o la puesta en marcha también por la Diputación de Badajoz junto con CETAI y CICITE de esa cata concurso. Yo termino haciendo referencia a algo que leía en los últimos días, que creo que el sector del aceite debe reivindicar con fuerza, y hablo de esa clasificación de los alimentos, hablo de Nutri-Score, ¿no? que penalizaba el aceite de oliva. Yo me atrevo a decir que el sector primero debe pedir que el aceite de oliva esté fuera de esa clasificación, y después debe pedir una clasificación para el aceite que venga a poner de manifiesto realmente el valor nutricional del aceite, ¿no? Pasaba con el aceite, pasaba con el jamón ibérico. Creo que no podemos permitir, primero, que se categorice como un producto como productos no saludables, primero exigiendo que esté fuera de la clasificación y después exigiendo que haya una clasificación, que estos buques insignia que han sido siempre y son del territorio nacional estén en el lugar que se merecen. Nada más y muchas gracias. Felicitar nuevamente a quienes hacéis posible esta jornada, esta feria sobre el olivar y el aceite ecológico. Muchas gracias, diputado. Agradecer la inauguración, sobre todo porque yo creo que es la primera edición que llegamos a tiempo en el programa, y agradecemos la presencia, que nos acompañéis y sobre todo que nos apoyéis en esta proyección de futuro que tenía esta feria cuando empezamos, y que creo que se va asentando. Si os parece, vamos a ir dando paso al primer ponente, pero me gustaría hacer una pequeña inciso, porque muchas veces pensamos en el olivar ecológico, por lo menos en las cifras de que, por ejemplo, Badajoz pues tiene 24.103 hectáreas, no debe de dejarnos ver que a nivel mundial existen unas 881.000 hectáreas de olivar ecológico, y que España no es líder en olivar ecológico. Nos supera a países como Italia, como Túnez, ambas con unas 241.000 hectáreas de olivar ecológico. En Italia representa el 21% de su superficie, en Túnez representa casi el 16% de su superficie. Y eso contrasta pues solamente con las que 210.000 que tendríamos en España, que representa solamente el 7,7%. Por tanto, tenemos mucho que crecer, porque sí es un mercado de bastante interés a nivel internacional para posicionar los mercados. Habéis hablado antes de competitividad, de diferenciación, y yo creo que el olivar ecológico en Extremadura pues tiene un marco muy importante a la hora de poder explotar esta diferenciación. Entre las distintas provincias que destacan, pues estaría Toledo con 29.500 hectáreas, Ciudad Real con casi 24.000, igual que Badajoz, otras 24.000, Córdoba tiene cerca de 27.000 y Sevilla 21.000. Por tanto, las principales zonas olivareras son las que vamos a tener como referente de este cultivo, y como habéis dicho antes, también con la calidad. El cultivo ecológico, como también ha comentado el diputado Manuel González, pues tiene un valor contra la lucha o a favor de la lucha del cambio climático, y ese ha sido el eje principal que cuando se elaboró el programa
pues quisimos poner, ¿no? Que el olivar ecológico tiene mucho que decir en el cambio climático, va a tener mucho peso en las futuras políticas comunitarias y el impacto que va a tener los gases invernaderos sobre la agricultura pues puede perjudicar, en cierta manera, la producción del olivar. Y el olivar vamos a demostrar con las distintas ponencias que hemos invitado durante este mes que sí es un arma bastante interesante. Y agradezco el comentario que ha dicho el diputado Manuel González sobre el título de la mesa redonda. Pues inicialmente era un título tentativo, simplemente para mostrar lo que era el objetivo de la mesa, pero que al final se fue quedando y con cierta gracia, y es así que muchas veces se habla de que hay que exportar y que sería el mercado, y no siempre es fácil, existen muchas trabas, y es lo que queremos poner en esa mesa redonda a final de mes. Yo voy a dar paso a Roberto García. Roberto García es profesor e investigador de la Universidad de Jaén, es un experto en la materia del cambio climático, del CO2 de la atmósfera, ha publicado más de 80 artículos de investigación, ha participado en más de un centenar de comunicaciones, más de 50 charlas, ha sido miembro de la Comisión Permanente de Asesores en la Agricultura Ecológica de la Unión Europea, ha coordinado un proyecto bastante importante a nivel europeo, el Sustain-Olive, que albergaba 22 instituciones de 6 países diferentes, y tiene una amplia experiencia docente temática sobre agricultura sostenible, ecología, y también profesor de máster y de distintas asignaturas en la Universidad de Jaén. Yo tuve la ocasión de escucharle en el simposio de Expoliva y su temática pues, me pareció lo suficientemente interesante como para que los oyentes, los participantes de esta feria del olivar de Almendral pues, pudieran también conocer sus impresiones de cómo va a cambiar o podría cambiar el olivar y cómo el olivar pues, puede ser un sumidero del carbono que muchas veces pues, estamos emitiendo. Roberto, bienvenido. En primer lugar, también agradecerte tu buena disponibilidad a participar, al igual que los otros ponentes, pues entendisteis las circunstancias del año pasado y en un instante, pues aceptaste de nuevo venir con nosotros, aunque sea virtualmente, en esta feria. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Me gustaría primero agradecer a Alfonso, al Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura y al Ayuntamiento de Almendral por haberme invitado a esta charla. Voy a intentar conectar olivar ecológico, cambio climático y carbono. Yo creo que ya lo han dicho los demás que me han predecido, pero estas jornadas son claves para avanzar en darle ese valor añadido al aceite de oliva ecológico y a su diferenciación y sobre todo para consolidar el sector sin lugar a duda. Entonces, en ese sentido, pues de verdad que agradezco enormemente que me hayáis dado la oportunidad de hablaros desde mi perspectiva sobre el olivar ecológico, cambio climático y el carbono. Pues ya sin más dilación voy a compartir la pantalla. Espero que la conexión vaya bien, porque estoy ahora mismo conectado desde casa y yo vivo en el campo, entonces a veces la conexión desafortunadamente deja mucho que desear. No sé si se ve bien. ¿Veis la presentación? Sí. Sí se ve, Roberto. Se ve bien, ¿no? Para tener mejor sonido, apaga la cámara y vemos la... Creo que será mejor. Un segundito a ver cómo va esto. A ver cómo se apaga esto. Espera. Un segundito. En la esquina inferior izquierda tienes el icono del micrófono y el de la cámara. Pero si no te la apago yo, no te preocupes. No, ya la acabo de apagar yo. Perfecto, Roberto. Bien, olivar ecológico, carbono y cambio climático. Como ya han adelantado varios de los que me han precedido, el olivar ecológico es clave.
es clave porque ya verán ustedes cómo no solo contribuye a minimizar el incesante aumento de los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que también el olivar ecológico va a mostrar a priori, hace falta datos y tiempo para conseguir esos datos, pero a priori, sin lugar a duda, va a mostrar más resistencia a los cambios que desafortunadamente se van a ver si yo... Bien. Un segundito, porque veo ahora. Bien, sin lugar a dudas, y ya todo el mundo lo sabe, no paramos de consumir energía. En los últimos 100 años, pues básicamente hemos multiplicado por 13 el consumo de energía, especialmente carbón, petróleo y gas natural. Perdonad, ahora. Sin lugar a dudas, esta energía la hemos usado para mejorar notablemente nuestra calidad de vida, y ahora el hombre tecnológico, que usa muchísimas veces más energía de lo que utilizaba el hombre primitivo, lo usa sobre todo para el hogar, comodidades y bueno, pues para poder hacer turismo. Y, perdonad, y evidentemente existe, también es bastante conocido que existe una relación más o menos lineal entre la energía que usamos cada persona y nuestro Producto Interior Bruto. Pongo esta figura simplemente para hacer ver que hay margen de mejoría y hay margen de usar más eficiencia en el uso de esa energía. Comparando, por ejemplo, Alemania con Canadá, tienen valores similares de Producto Interior Bruto, una riqueza similar. Sin embargo, para el caso de Alemania se consume casi la mitad de la energía en los canadienses. Por tanto, hay margen de mejoría. También supongo que lo sabrán ustedes, pero el petróleo, propano, butano, carbón, todas estas fuentes de energía que nosotros usamos y que suponen el 85% de las que consumimos, pues están hechas de átomos de carbono. Átomos de carbono que están enlazados con energía. Y básicamente, como ya saben ustedes también, en los motores de combustión y en presencia de oxígeno, pues estos átomos de carbono se emite CO2. Y ahí está, como ya también es perfectamente conocido, como consecuencia de la quema de estos combustibles fósiles, los niveles de CO2, que es la figura que ven a la izquierda y arriba, no ha podido aumentar durante el último siglo, pero no solo CO2, sino también metano, que está en la figura de abajo, y también óxido de nitroso. Los tres son los principales gases de efecto invernadero. Y claro, más CO2 en la atmósfera, gracias a su acción como gas de efecto invernadero, pues mayor es la temperatura. En la línea roja lo que ven es el cambio de la temperatura de 1850 y la azul los niveles de CO2 en la atmósfera. Y esto está perfectamente constatado en todas las grandes regiones del planeta, y no solo a nivel global, sino también en los ecosistemas terrestres y en los acuáticos. La línea continua que ven ustedes es la temperatura medida, mientras que la zona azul, sombreada azul que ven ustedes en cada una de las regiones, es la temperatura que debería de haber habido si no hubiésemos emitido gases de efecto invernadero. Y España pues no se escapa a este incremento de la temperatura. Lo que ven a la derecha es la temperatura promedio anual desde 1900 hasta el 2000 en la temperatura en el conjunto de toda España. Casi hemos llegado a los 2 grados por encima o con respecto a 1900. Y las predicciones siguen diciendo que cuanto mayor sean los niveles de CO2 en la atmósfera, pues mayor va a ser el incremento de la temperatura. Actualmente rondamos más o menos en 410 ppm de CO2 en la atmósfera. A ver, ahora. Y ya se empiezan a apreciar las consecuencias. Como ven ustedes en la figura, no sé si se ve bien las figuras o se ve bien o van incorporando las nuevas figuras.
en la presentación? Sí, ¿no? Van bien. Vale, estupendo. Cambios en el nivel del mar, etcétera. ¿Cuál es el pronóstico para Andalucía? Y que será similar para el caso de Extremadura. Pues básicamente se esperan incrementos de 0,05 grados centígrados al año, es decir, cada año en los próximos 30 años. Y las predicciones es un aumento un poquito más, 0,07 grados para los siguientes 30 años. También se espera una disminución en la precipitación anual, aproximadamente entre el 1 o el 8% en los próximos 30 años y hasta un 20% en el último cuarto del siglo, de este siglo. Y sobre todo se esperan incrementos de los eventos extremos, es decir, un aumento notable en la variabilidad de las temperaturas y en las precipitaciones anuales. Esto es lo que nos espera, según las predicciones, aunque ya adelanto que la variabilidad entre áreas dentro de una misma región, dentro de una misma provincia e incluso dentro de una misma comarca puede ser enorme. La agricultura tiene su cuota de responsabilidad en las emisiones de estos gases de efecto invernadero, forma de CO2, metano y óxido de nitroso, los principales de los que yo voy a hablar, ¿no? Una de las primeras cosas que se verifican cuando ponemos en cultivo algo es un descenso en los niveles de materia orgánica en el suelo, un descenso en los niveles de carbono orgánico en el suelo, más o menos desciende un 40-50% en los siguientes 20-40 años de poner algo en cultivo. Bueno, pues todo ese carbono orgánico que estaba en el suelo va a aparecer en la atmósfera en forma de CO2. Por eso digo que la agricultura, sin lugar a dudas, tiene su cuota de responsabilidad en la emisión de CO2 hacia la atmósfera, que se ve exacerbada si el manejo es inadecuado y se realizan prácticas de manejo que inciden en una pérdida del suelo por erosión. De hecho, pues esto que ven ustedes es un modelo matemático que intenta predecir cómo va a cambiar los niveles de carbono orgánico en el suelo en el olivar que ven ustedes más abajo. Pues asumiendo alimentando el modelo con datos reales, por lo que se ve que en los siguientes 30 años va a descender los niveles de carbono orgánico pues, por lo menos un 40%. También, en este caso no la agricultura, sino la ganadería, también tiene su cuota de responsabilidad en emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso pues el metano, especialmente en los rumiantes. Y también la agricultura tiene su cuota de responsabilidad en la emisión de dióxido de nitroso, que es un gas de efecto invernadero 300 veces más potentes en términos de gas de efecto invernadero que el CO2 a través de la producción de dióxido de nitroso, que viene derivado de la sobreutilización de fertilizantes químicos de síntesis basados en el nitrógeno. Pero es que además fabricar esos fertilizantes químicos de síntesis, esos fungicidas, herbicidas, precisa de energía y por tanto se emite CO2 en el consumo de esa energía. Lo que ocurre es que realmente eso es una externalidad porque lo emite alguien por ahí. Para irrigar se necesita energía, el tractor consume energía y por tanto pues también emite CO2, ¿no? Globalmente se estima, aunque no hay un número mágico en el que todos estemos de acuerdo, pero se estima que la agricultura contribuye pues, entre un 15 y un 20% de la emisión de gases de efecto invernadero anualmente. Y todos, o casi todos, los gobiernos son conscientes de estos hechos y ha habido varias cumbres internacionales para hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo al respecto. Y pues hay varias iniciativas. Una iniciativa reciente es la famosa iniciativa de 4 por 1000, que básicamente dice que si somos capaces de incrementar en un 0,4% el contenido en carbono orgánico de los suelos agrícolas, podríamos compensar todo el CO2 que se emite anualmente con los combustibles fósiles. Esta idea
está ahora mismo en Europa encima de la mesa. Y en un futuro, quién sabe cuánto tiempo, se va a tardar, pero en un futuro se pretende que haya una subvención, que no es una subvención, pero que haya un dinero para aquellos agricultores que practiquen prácticas de manejo que sigan esta iniciativa de 4 por 1000. Es decir, prácticas de manejo que conduzcan a incrementos de un 0,4% anual del contenido de carbono orgánico de esos suelos. Otra iniciativa, como ya lo saben ustedes perfectamente, es establecer un mercado de CO2 donde se compre y se vendan CO2. Claro, todo esto para promover todas estas tecnologías de baja emisión de CO2 y para intentar descarbonizar toda la economía y todos los procesos industriales. Actualmente no, sí, el año pasado el precio de la tonelada de CO2 estaba rondando entre el 20 y 25 euros, es decir, practicar, en teoría, prácticas de manejo que impliquen acumular en el suelo una tonelada de CO2, es decir, transportar una tonelada de CO2 hacia carbono orgánico en el suelo, podría suponer entre 20 y 25 euros. Otra iniciativa es mostrar en el etiquetado la huella de carbono asociada a las distintas actividades, servicios o productos. Y esto también está encima de la mesa. De hecho, al menos en conversaciones que tuve con el COI el año pasado, estaban presionando. No sé hasta qué punto la palabra presionar es adecuada en este caso, pero estaban convenciendo a la Unión Europea para que se pudiese poner en el etiquetado del litro, de los 5 litros de aceite de oliva, su huella de carbono. Voy a pasar rápido. La idea es que, como ya saben ustedes, que el consumidor ante varios aceites que tenga en el supermercado pueda elegir aquel que haya emitido menos CO2 o que haya secuestrado CO2 en la finca pues a través del carbono orgánico. Básicamente, incorporar prácticas de manejo respetuosa y adecuada y que impliquen, insisto, un secuestro de carbono orgánico en el etiquetado y que sea el consumidor el que muestre preferencias de unos sobre otros. Y el olivar, especialmente el olivar ecológico, tiene un gran potencial para transportar CO2 desde la atmósfera hacia el árbol y hacia el suelo. De esta figura, como ya dije antes, la puesta de cultivo ha supuesto una disminución en los contenidos de carbono orgánico en el suelo que ha aparecido como CO2 en la atmósfera y por tanto hay un gran potencial para volver a introducir ese CO2 en el suelo. Bien, no voy a entrar. ¿Qué puede hacer la agricultura en general y el olivar en particular para transportar ese CO2 de la atmósfera hacia la finca? Bueno, en esta figura lo que intento mostrar es que los niveles de carbono orgánico en el suelo es como un bidón. Un bidón, hay suelos en los que el bidón puede ser muy grande y hay suelos, por ejemplo, arenosos, en los que el bidón es muy pequeño. Y la cantidad de carbono orgánico que tenga el suelo, pues es un balance entre las entradas y las salidas. Entonces, a través del manejo, uno puede incrementar las entradas y disminuir las salidas. ¿Cómo aumentar las entradas? Pues está bastante claro y ya lo saben ustedes, que los restos de la poda no se quemen, añadir fuentes de nutrientes en forma orgánica, por ejemplo, estiércol, o resto de vegetación, o subproductos agroindustriales, y en este caso, pues un elemento clave de mi punto de vista es el compost del perujo.
en el pasado y actualmente sigo trabajando en el compostaje del alperujo con otras fuentes de materia orgánica que sean localmente disponibles. Es decir, aumentar las entradas y desde luego disminuir las salidas a través del mínimo no laboreo o a través de prácticas de manejo que incidan en una reducción, como sea, de la pérdida de suelo por erosión. Si aumentamos las entradas y reducimos las salidas, sin lugar a dudas estaremos llenando de carbono orgánico en el suelo, cumpliendo esa iniciativa del 4 por 1000 y además transportando CO2 de la atmósfera hacia lo que es el suelo. Como ya saben ustedes, el CO2 de la atmósfera es tomado por el árbol y ahí lo distribuye en distintas partes, en las partes permanentes del árbol y en las partes no permanentes del árbol, como es la aceituna y como es los restos de poda. Con la aceituna sale bastante carbono orgánico que llega a la almazara, una parte de ese carbono orgánico aparece en el aceite de oliva, pero otra parte de ese carbono orgánico está en el alperujo, el cual si se composta, al final y se aplica en el campo, estamos introduciendo un carbono orgánico que originariamente había tomado la finca, otra vez en la finca. Y además, con los restos de cubierta vegetal, también se puede tomar una cantidad ingente de CO2 de la atmósfera. Bueno, pues estos son los componentes que se tienen en cuenta a la hora de hacer la huella de carbono. Ya Diego, el director general de Ecovalia, vendrá el jueves 18 de marzo a hablaros más concretamente sobre la huella de carbono en olivar ecológico. Pues esto me dedico yo. Me dedico a analizar qué cantidad de CO2 es tomado por el árbol, a analizar la cantidad de CO2, que se deposita sobre el suelo en forma de carbono orgánico en los restos de la poda, analizar la cantidad de CO2 que es tomado por la cubierta vegetal en el suelo y analizar cuánto CO2 y óxido de nitroso y metano se emite durante las operaciones de campo, fertilización, de las desbrozadoras, etc. También me dedico a analizar la cantidad de CO2 o de gases de efecto invernadero que se emite en la almazara y también en la envasadora, para finalmente dar valores de carbono con la idea de que esa huella de carbono aparezca en el etiquetado y el consumidor pueda elegir entre unos y otros, ¿no? Sin lugar a dudas, la cubierta vegetal es importante. Tomar CO2 de la atmósfera y pasarlo a carbono orgánico en la finca, pues en unos experimentos que hice en muchísimas fincas, intentando cuantificar esa cantidad de carbono, pues ronda pues, los 200 kilos de carbono por hectárea y año. Eso vienen a ser unos 900 kilos de CO2 que se transporta desde la atmósfera hacia la finca por cada hectárea. Aunque estos valores son relativamente bajos. Digo, estas fincas proceden de la denominación de origen de estepa, y son valores relativamente bajos con respecto a otros que yo había analizado, simplemente porque en este caso concreto, la anchura de la banda con cubierta vegetal era relativamente pequeño. Es relativamente frecuente observar olivares en la denominación de origen de estepa en los que la anchura de la banda no excede el metro o el metro y medio, como se ve en las figuras que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. En otros estudios que yo ya había hecho en olivares ecológicos, estos son olivares ecológicos, en los que la cubierta vegetal cubre prácticamente toda la entrecalle, los valores de carbono orgánico
que se depositaban en el suelo a través de la cubierta vegetal rondaban los 500 kilos de carbono orgánico, que viene a ser 1.500 kilos, 1,5 toneladas de CO2 por cada hectárea y por cada año. La cubierta vegetal, y no voy a insistir mucho porque yo sé que José Eugenio vendrá el jueves 11 a estas jornadas a explicarlo con más detalle, pero la cubierta vegetal, sin lugar a dudas, es un elemento multifuncional. No sé muy bien por qué, pero últimamente me estoy habituando a ver vídeos sobre barcos de vela, porque estoy detrás de un barco de vela, y no paran de insistir en todos los vídeos que veo que todo lo que se instale en el barco de vela tiene que ser multifuncional, derivado del poco espacio que hay en los barcos de vela, evidentemente. Bueno, pues la cubierta vegetal tiene múltiples funciones, en las que, insisto, no voy a ahondar mucho porque José Eugenio lo va a explicar con detalle, pero sin lugar a dudas, ya saben ustedes que los niveles de materia orgánica y muchos otros indicadores de fertilidad del suelo suelen aumentar relativamente a corto plazo cuando uno deja una cubierta vegetal estable y madura. Es una excelente manera de transportar CO2 desde la atmósfera hacia el suelo, contribuyendo o minimizando el incesante incremento de CO2 de la atmósfera. Ya saben ustedes que proporciona hábitat para el desarrollo de depredadores naturales de algunas de las plagas, favorece la retención de nutrientes en el sistema. Si hay leguminosas, proporciona un extra de nitrógeno, favorece el desarrollo de las micorrizas, notablemente las pérdidas de suelo por erosión, aumenta la cantidad de agua que se infiltra, aumenta la cantidad de agua que se retiene en el suelo, por tanto, generalmente, si se gestiona de forma adecuada, aumenta la disponibilidad de agua. Fíjense ustedes que todos estos elementos confieren resistencia al cambio climático. Después ahondaré en esta temática. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale. Triturar los restos de poda también es otra excelente estrategia para aumentar los niveles de carbono orgánico en el suelo. Si incinera en el campo los restos de la poda, toda esa cantidad de carbono, toda esa cantidad de CO2 que había fijado el árbol y que lo había transportado a los restos de poda, si se incineran, todo ese carbono va a convertirse en CO2 en la atmósfera. Sin embargo, si ese carbono, si los restos de poda lo trituramos y lo aplicamos sobre la superficie del suelo, es una cantidad de carbono que va a permanecer en el sistema durante muchísimo tiempo. Aproximadamente, para que tengan ustedes una idea, las parcelas que trituran los restos de poda mueven unos 500 kilos de carbono. Eso son 2 toneladas de CO2 desde la atmósfera hacia el olivar. Y todo eso en una hectárea. En Andalucía tenemos 1,5 millones de hectáreas. Estamos hablando de que eso supone 3 millones de toneladas de CO2 que se depositan en el olivar y que quedan, una fracción del mismo, quedan como carbono orgánico más o menos de forma permanente en el sistema. Eso sí, los restos de poda se tritura. Desde luego, yo que me dedico a medir niveles de carbono orgánico en el suelo, sin lugar a dudas, la implementación de una cubierta vegetal los aumenta, sin duda. Estos resultados que ven ustedes ahí es el de comparar 18 parcelas con cubierta vegetal con respecto a 18 parcelas comparables sin cubierta vegetal. La cubierta vegetal llevaba instalada durante 8 años y en 8 años los niveles de carbono orgánico en el suelo, los primeros 30 centímetros de suelo se han incrementado en un 25%. No voy a insistir en todas estas figuras porque son
valores de pares de parcelas comparables, una cubierta y otra sin cubierta. Simplemente lo muestro para denotar que en prácticamente todas ellas los niveles de carbono orgánico en las parcelas con cubierta vegetal aumentaron de forma significativa. De hecho, la cantidad de orgánico que hay en estas parcelas con cubierta vegetal con respecto a la sin cubierta, ya haciendo dos grupos, el conjunto de con cubierta con el conjunto sin cubierta, viene a ser más o menos de 2 toneladas de carbono orgánico. Es decir, hay 2 toneladas de carbono orgánico por hectárea en las con cubiertas sin cubiertas, que viene a ser más o menos unos 250 kilos de carbono al año, es lo que se puede incrementar por el hecho de dejar la cubierta vegetal. Eso viene a ser 1 tonelada de CO2 por hectárea y año, que en el mercado de CO2 eso significa 22 euros cada año. No voy a insistir en esto. De hecho, bueno, pues establecí una especie de ecuación en la que pues intenta mostrar que cuanto mayor sea la superficie cubierta de la entrecalle, mayor es la cantidad de carbono orgánico que se acumula en el suelo. En fin, esto tiene todo el sentido común y no he descubierto nada nuevo, pero al menos permite tener pues, una ecuación que lo demuestre sin paliativos. El olivar, además, acumula en la estructura permanente del árbol. Cuando digo estructura permanente del árbol, me estoy refiriendo a lo que es el tronco principal, las ramas primarias, las raíces, etc. Es decir, el árbol se hace cada año más grande. Bueno, yo me dedico a cuantificar cuánto es eso al año y os voy a poner algunos resultados. En un olivar con 100 árboles picual, que tenían 85 años, y 100 árboles de arbequina, que tienen 15 años de edad, es decir, 200 árboles en 1 hectárea, la cantidad de carbono que se acumula anualmente por hectárea en la estructura permanente del árbol, pues viene a ser 162 kilos de carbono por hectárea y año, y eso equivale a casi 600 kilos de CO2. En otro olivar más productivo, este está en Úbeda, 100 árboles de picual de 37 años en 1 hectárea, la cantidad de CO2 que se traslada desde la atmósfera hacia las estructuras permanentes por hectárea y año, pues rondan los 1.580 kilos de CO2, 1,5 toneladas de CO2, es lo que se ha almacenado en las estructuras permanentes del árbol y que procede de la atmósfera en un solo año. O en otra finca, no sé si... está aquí. O en otra finca, ya esta es una finca también de 100 árboles de picual por hectárea, pero son árboles de 200 años de edad. La cantidad de carbono que se acumula al año en la estructura permanente del árbol y 1 hectárea viene a rondar los 200 y pico kilos de CO2, suponen 800 kilos de CO2. Por tanto, el olivar, sin lugar a dudas, tiene un gran potencial de acumular carbono orgánico gracias a la cubierta vegetal, ya saben ustedes, triturado del resto de poda, estables del árbol y mucho más si se aplica al pirujo compostado, o estiércoles en la finca, sin necesariamente una merma en la producción de aceite. Solo hace falta un cambio de manejo. Pues bien, el olivar ecológico, que deja la cubierta vegetal, que se extiende prácticamente en toda la entrecalle, el triturado de los restos de la poda, la aplicación de fuentes de nutrientes o fuentes de materia orgánica, que es típica también de olivar ecológico, son los 3 elementos que inciden en el transporte de CO2 de la atmósfera hacia la finca y que de alguna manera se diferencia de otros modelos productivos del olivar. Pero es que además el olivar ecológico emite menos CO2 asociado a la producción de efluentes químicos de síntesis, insecticidas, herbicidas, etc. Bien, esto que ven ustedes
son bueno, los resultados de un análisis que hemos hecho, que ya lo hemos enviado para su publicación, y lo que aparece aquí es las externalidades, es decir, el CO2 que se emite con los fitosanitarios y herbicidas, con los fertilizantes, durante la cosecha, con el riego, durante la la poda del olivar, el manejo del suelo y la almazara. Fíjense ustedes que la almazara, y los datos están expresados en emisión de CO2 por cada kilo de aceite de oliva. Entonces, realmente la almazara contribuye tan solo un 20, un 25% de la emisión de CO2, mientras que la fase de campo es la que más contribuye. Pues bien, de los ítems que contribuyen en la emisión de esas externalidades, la emisión de CO2 por las operaciones en el campo, son los fertilizantes químicos de síntesis y los herbicidas y los fitosanitarios, los que más contribuyen. Y en el olivar ecológico, con respecto a otro olivar convencional de producción integrada, estos ítems no contribuirían nada porque evidentemente no se añaden fertilizantes químicos de síntesis, fitosanitarios ni herbicidas. Ya voy terminando. Ya os he comentado que estos son los pronósticos o lo que se espera de las consecuencias en términos de temperatura y precipitación del cambio climático para Andalucía. Incrementos entre el 0,05 y 0,07 de la temperatura anualmente en los siguientes 60 años, disminución ligera durante los 30 años en la precipitación media anual y algo más acusada al final de este siglo, y sobre todo incrementos sensibles en los eventos extremos, es decir, aumento de la variabilidad de temperaturas y precipitaciones. Bien, como consecuencia del incremento de estos eventos extremos, se esperan, lo que se espera es un incremento en las pérdidas de suelo por erosión, y ya saben ustedes que perder suelo es perder capacidad de resistir ante un cambio climático. Cada vez que perdemos suelo, perdemos materia orgánica, nutrientes, perdemos potencial para retener agua, perdemos pérdida de agua disponible. De alguna manera perdemos capital ambiental y posibilidad de resistir ante un cambio climático. Todo eso deriva en una degradación del suelo, de desertificación, no digo algo que ustedes ya no sepan en realidad, y al final puede derivar en pérdida de producción casi irreversible, pérdida de otros servicios ecosistémicos y luego desperfectos en infraestructuras que al final lo paga la sociedad. Bueno, pues estos efectos son generalmente irreversibles. En relación a los incrementos de la temperatura media, pues realmente al final no se sabe muy bien qué va a pasar con la producción, porque hay unos efectos positivos sobre la producción, pero hay otros efectos que son negativos sobre la producción. Y todo esto son predicciones y realmente todavía no hay ensayos en un número de años lo suficientemente amplio como para realmente poder predecir qué es lo que va a ocurrir en realidad. Y además, como ya decía antes, la variabilidad en las predicciones de temperatura, precipitación, entre distintos puntos de una misma región, de una misma comarca, provincia y de una misma comarca, son tan grandes que realmente es difícil predecir qué es lo que va a ocurrir en un punto concreto, ¿no? En relación al incremento de la temperatura media anual, se espera pues una disminución del estrés por frío y descenso del tiempo de reposo invernal. Es posible, hay algunos indicios que apuntan a una reducción en la becería, y es también factible el descenso en la incidencia de algunas plagas y enfermedades, sobre todo aquellas que son sensibles a elevadas temperaturas. Por contra, no se sabe cuál va a ser todavía el efecto de que no haya suficiente número de horas frío en la producción como consecuencia de ese incremento de la temperatura media que se espera.
Se espera también que exista cierto grado de floración escalonada y menor fertilidad, y desde luego va a haber un desplazamiento en la fenología de lo que es el olivo. También hay ciertos indicios de que elevadas temperaturas durante el endurecimiento del hueso puede impedir el normal desarrollo de la aceituna, y también algunos indicios en los que apuntan a que pueda haber una proliferación de plagas secundarias, que actualmente se consideran como secundarias, que son menos sensibles a ese incremento en la temperatura. En relación al descenso de la precipitación que se espera, pues es posible que descienda la incidencia de algunas plagas y enfermedades en las que la humedad ambiental es clave para su proliferación y desarrollo. También va a haber menor riesgo de encharcamiento y enfermedades asociadas a un incremento de la humedad en las raíces, pero por contra es posible que un descenso de la precipitación anual pueda contribuir a una mayor becería y sobre todo un impacto negativo de estadios fenológicos del olivo que son sensibles al estrés hídrico. También hay algunos apuntes algunos indicios que apuntan a que si los niveles de CO2 siguen aumentando en la atmósfera, podría resultar en una mayor eficiencia de uso del agua, porque entra más CO2 para hacer fotosíntesis por unidad de tiempo. En este sentido, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, aunque todavía no hay pruebas candentes, porque los cambios que se están verificando en la temperatura, precipitación, son muy variables, son muy lentos y por tanto es difícil tener información suficiente como para poder decir claramente que el olivar ecológico está más preparado ante el cambio climático que otro tipo de modelos productivos de olivar, pero sin lugar a dudas el hecho de que se deje de forma sistemática la cubierta vegetal y que ésta se controle especialmente del desbrozado, el hecho de que se deje los restos de poda, sin lugar a duda van a incidir en aumentar la resistencia del olivar ecológico ante estos escenarios de cambio climático, porque va a tener el olivar ecológico más materia orgánica, por tanto mayor capacidad para retener nutrientes, mayor capacidad para retener agua, si se maneja bien la cubierta vegetal, obviamente. Va a contribuir a menor pérdida de suelo por erosión y, como ya he apuntado antes, menor pérdida de suelo significa menor pérdida de capital ambiental, menor pérdida de capacidad de intercambiar catiónico, menor pérdida de nutrientes, etc. De todas maneras, estamos en ello, estamos en una serie de olivares ecológicos, estudiando a través de un modelo que ha desarrollado el IFAPA. Estamos intentando realmente cuantificar cuál va a ser la resistencia y la resiliencia del olivar con este otro tipo de olivares, pero actualmente los datos todavía lo estamos cocinando y desafortunadamente no puedo ser más categórico de lo que estoy siendo hoy. Pues sin más que contar, pues y vuelvo a agradecer a Alfonso, al Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura y al Ayuntamiento de Almendral por haberme invitado a compartir con vosotros pues esta charla. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, te ha ajustado perfectamente al tiempo. Creo que ha sido una charla muy interesante, que ha tocado muchísimos temas y hay aquí algunas preguntas. Yo te traslado una de Manuel Jiménez, en la cual yo también tenía aquí anotado una respecto a materia orgánica y el compost del olivo, que sería lo más coherente de incorporar esa materia orgánica al suelo. Pero él me comenta si otro tipo de materia orgánica, como puede ser el estiércol, es mejor dejarlo en superficie o enterrarlo, o en ese caso equivalente, por ejemplo, a los restos de poda. ¿Todo esto es cuestión de dejarlo por encima, enterrarlo, o sería indiferente?
Bueno, vale, pues depende del objetivo. Es decir, mejor dicho, cuando habláis de añadir estiércol, ¿a qué os referís? ¿Añadir estiércol distribuido más o menos homogéneamente en la entrecalle o bajo la copa del árbol? Eso es lo primero. Indica mediante labranza, si es mejor dejarlo en la superficie o incorporarlo al fondo. Entonces, estamos hablando de añadir estiércol en la entrecalle, sí, y una vez que lo añadís entre, ¿qué mejor? ¿Sobre la superficie o mezclarlo a través de la labranza, ¿no? Si el objetivo es que ese estiércol, si el objetivo es que el estiércol, digamos que suministre nutrientes a través de la descomposición más o menos rápidamente, entonces, sin lugar a duda, mezclarlo con el suelo. De hecho, y también depende de la cantidad. Si estamos hablando de cantidades relativamente pequeñas, si estamos hablando de cantidades relativamente grandes, imagínense que teniendo en cuenta que el transporte de estiércol cuesta dinero, pues uno opta por añadir estiércol cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años. Entonces suele añadir más cantidad que si lo añade anualmente. Entonces, si añadimos mucha cantidad, lo mejor sería mezclarlo con el suelo, porque si no podemos tener un riesgo de pérdidas de nitrógeno por volatilización de amonio y por denitrificación. Es decir, tener mucho estiércol a ver cómo lo digo, tener mucho estiércol junto, lo que le estamos diciendo al nitrógeno, pierde por denitrificación en forma de óxido nitroso, pierde por volatilización de amonio. Dicho de otra manera, aunque a mí no me gusta mucho tocar, particularmente no me gusta tocar mucho el suelo, lo ideal sería mezclarlo con el suelo a través de una labranza muy somera. Todo esto si dejamos cubierta vegetal, ¿vale? No sé si... Sí. Dos preguntas más de Manuel Jiménez. Una es si se determina la cantidad de carbono orgánico mediante imágenes multiespectrales, y después la siguiente sería cómo se fija más carbono orgánico o más rápido. Si antes más o menos ha respondido a esa pregunta. Perdona, ¿puede volver a repetir? Es que he perdido... La primera, luego tengo la segunda, que yo creo parcialmente está contestada por la anterior, que si se puede comparar la cantidad de carbono orgánico en una parcela con imágenes multiespectrales. Bueno, sí, bueno, nosotros utilizamos, no, con la imagen multiespectral, veréis, los suelos con independencia de la cantidad de materia orgánica que tenga un suelo, es decir, con independencia de la cantidad de carbono orgánico que tenga un suelo, los distintos suelos tienen distintos colores. Y generalmente los colores que tienen los suelos, hay toda una tabla para determinar el color del suelo. Hay unas reglas. Y los colores que tenga el suelo pueden confundir los niveles de materia orgánica o carbono orgánico que se puedan detectar a través de las imágenes multiespectrales. No sé si me estoy refiriendo. No obstante, para un mismo suelo que tenga un mismo color, si ese mismo suelo que tiene un mismo color tiene más o menos carbono orgánico, sí se puede detectar. Pero suelos con distintos colores es difícil utilizar este tipo de técnicas para analizar la cantidad de carbono orgánico, porque, insisto, el color del suelo va a contribuir más a los valores de dicha imagen que la cantidad de carbono orgánico. Así que tendríamos que comparar suelos con distintos niveles de carbono orgánico, pero el mismo color, el mismo tipo de suelo, para que esta técnica sí funcione. No sé si he contestado adecuadamente. No se te escucha. No, es que habría apagado el micro, pues me han dicho que se escucha un poquito de ruido. Que esta tecnología yo no la conozco, y supongo que esta pregunta, y sobre todo como te has reído al principio, que supongo que será de temas que conocerás tú muy... Sí, y porque ha ido a por la pregunta concretamente. Sí, porque nosotros estamos utilizando esa técnica para cuantificar la cantidad, la biomasa de cubierta vegetal. Es decir, en vez de ir al campo
y pesar la biomasa de cubierta vegetal, utilizamos imágenes espectrales para, a partir del color verde que tiene la cubierta vegetal, intentar determinar la cantidad de biomasa de cubierta vegetal. Vale. Otra pregunta del compañero Raúl de la Rosa, supongo será el investigador del IFAPA de Córdoba, en la cual nos comenta qué influencia tiene la actividad de los microorganismos del suelo degradando la materia orgánica del suelo, liberando CO2 a la atmósfera en el balance de carbono del olivar. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Me dejáis que comparta la pantalla para que se lo enseñe un segundito? Un segundito. Voy a cuidadamente. De hecho, aquí tenía anotado yo, Raúl de la Rosa, una de las preguntas que yo tenía, porque él está investigando en Canarias también el efecto del cambio climático sobre la productividad y floración de los olivos, cambio de perfil de la sí, claro. en los casos. Entonces, agradezco que esté Raúl dedicándonos esta mañana a nosotros también. No sé si se ve la figura que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí. Bueno. Este es, digamos, un cálculo de la huella de carbono en CO2 equivalente y está expresado por hectárea y año, ¿vale? Entonces son el promedio de 3 tradicionales en secano, 4 tradicionales en secano, 4 tradicionales pero en riego y 4 intensivos. Bien. Fíjense que hay valores por debajo de 0, es decir, negativo y positivo. Negativo significa que netamente se coge CO2 de la atmósfera hacia la finca. Y significa que netamente se emite CO2 hacia la atmósfera. Vale. Pues fíjense que si yo no considero la cantidad de CO2 que se emite por respiración normal del suelo, los valores rondan menos 7.000, unos 7.000 kilos de CO2 por hectárea y año. Si yo considero la cantidad de CO2 que se emite por descomposición normal, natural, lo que se llama la respiración basal del suelo, se reduce en 500. Por tanto, desde luego, desde mi punto de vista, la cantidad de CO2 que emite el suelo es eminentemente heterótrofo, bacteria, hongo, microflora, microfauna y macrofauna. Son organismos heterótrofos que emiten CO2 con su normal funcionamiento de un suelo. En muchos estudios de la huella de carbono en el olivar no se considera de CO2 natural que se verifica en el suelo. Entonces, si se considerase esa emisión, la huella de carbono sería menos negativa, es decir, se cogería menos CO2 desde la atmósfera hacia el suelo. Bien, en este sentido, un segundito que voy a dejar de compartir, ¿vale? En este sentido, el olivar ecológico juega un papel muy importante reduciendo esa cantidad de CO2 que se emite en el suelo, porque, entre otras cosas, el hecho de dejar la cubierta vegetal, el hecho de añadir fuentes de materia orgánica, el pirujo compostado, estiércoles, y el hecho de brozar los restos, triturar los restos de la poda, eso hace aumentar muchísimo la estabilidad de los agregados del suelo. Y digamos que revitaliza los procesos de protección de la materia orgánica en el suelo. Hay 3 niveles de protección de la materia orgánica. La materia orgánica se puede proteger físicamente y eso significa que si fomentamos la estabilidad de los agregados del suelo gracias a estas prácticas de manejo típicas del olivar, la materia orgánica se esconde dentro de los agregados y los organismos no la descomponen. Y es una manera de reducir la emisión de CO2 por la respiración basal del suelo. No sé si le he respondido. Yo creo que sí, iría por ese sentido el compañero. Y esto viene también a colación de una conversación que tuvimos ya el año pasado preparando la jornada de la complejidad
calcular lo que es la huella de carbono, en la cual pues, tú me detallabas muchas veces la diferencia entre los resultados de unos estudios a otros, y es que claro, es que hay que llegar hasta ver lo que las lombrices o las bacterias o las micorrizas pueden respirar. Por lo tanto, es muy complejo este campo, yo lo que justificaré muchas veces el vaivén de los datos de distintas fuentes. Sí, no, absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, estoy preparando un artículo para intentar dar orden. A ver, no para intentar dar orden, para intentar decir a la gente, si consideramos esto, sale esto. Si sale esto, si consideramos esto, sale lo otro, o deja de hacer lo otro. Porque desgraciadamente ya han proliferado empresas que se dedican a calcular la huella de carbono y cobran por calcular la huella de carbono. Sin embargo, uno no sabe qué hay debajo de la cocina, es decir, no sabe qué hay debajo de los cálculos. Y yo como investigador, pues no sé si el valor que da es el que debería de dar o no el que debería de dar, porque insisto, de hecho yo he trabajado con una, o mejor dicho, la Diputación de Jaén está trabajando en intentando calcular o mostrar a la sociedad la huella de carbono del olivar jiennense, y ha usado una empresa y la empresa no le dice qué hay detrás de los cálculos. Y entonces cuando la Diputación me pregunta a mí, Roberto, ¿esto está bien hecho? Yo, bueno, como no me digas cómo ha hecho los cálculos, pues no te puedo decir si está bien hecho o no. Ah, es que la empresa no nos dice cómo ha hecho los cálculos. Y claro, pues no sé, pero sí, estoy uniendo contigo que hay que dar orden o hay que ordenar la metodología para el cálculo de la huella de carbono del olivar. Tú estás de acuerdo conmigo, pero porque tú me has enseñado que existe discrepancia. Entonces, estás de acuerdo contigo porque tú me aclaraste mucho este tema el año pasado. De hecho, había un artículo en los cuales comparaba la comercialización de aceites de oliva bien extra en PET y en cristal de un grupo italiano. Sí. Y sumándolo todo, lo que también era el transporte, no solamente la creación del envase, pues el impacto era menor incluso en el PET, concluía este grupo, debido al transporte, a la logística, claro, y al consumo que también entra lo que es la distribución. Manuel Parra dice que, claro, ecológico, tendría que transportarse el aceite en burro para que no tuviese ningún impacto de... Sí. Tenía aquí dos connotaciones más tirando hacia el cambio climático, que tú lo has comentado, lo de los efectos de terminar las plagas. Yo recuerdo, creo que era responsable de las atrías de Jaén, que hablaba muchas veces del cambio climático, estaba afectando a unas plagas que puede afectar tanto a aquellos microorganismos beneficiosos para protegernos de otras, como por ejemplo en el caso del tercer ciclo de la mosca, que sería de octubre, que se retrasaría y el tratamiento de los olivares convencionales podría evitar o coincidir con esa recolección temprana que estamos teniendo. ¿No sería así más o menos ese impacto que vamos a tener? Sí, vamos, eso es lo que se espera, pero insisto, es que es muy difícil. Es que, para que te hagas una idea, bueno, ya, es decir, el olivarero es plenamente consciente de lo que voy a decir. Yo trabajo en un olivar ecológico aquí en Deifontes, al lado de donde yo vivo. El olivar ecológico tiene 150 hectáreas, ¿no? Pues una parte está a orientación norte, otra parte está a orientación sur, y es que es completamente, no voy a decir que sea completamente distinto, pero a la hora de incidencia de plaga, a la hora del posible escenario de cambio climático, es que es muy distinto orientación norte que orientación sur en la misma finca. Entonces, digo que es muy difícil dar pautas muy generales, pero la tendencia que acabas de comentar es una tendencia esperable. Es que no quiero ser preciso, porque si soy preciso, mentiría como un bellaco, con perdón. Una pregunta que a mí no me ha quedado claro. Sí, has anotado la cantidad de toneladas de CO2 que podíamos fijar en el suelo con por ejemplo, con el resto de poda, mediante la utilización de cultivos de plantas en entrecalle, que comentaba hasta 1,5 toneladas por hectárea. Los restos de poda podrían fijar 2, las estructuras permanentes entre 0,2 y 0,6.
¿Cuál sería el máximo de fijación de ese CO2 por un suelo? Y eso traducido en dinero, ¿a cuánto podríamos llegar? Porque por lo menos en Extremadura la ayuda de la PAC media estamos hablando de 147 euros hace unos cuantos de años. ¿En ecológico? Sí, es decir, el máximo, yo más o menos a donde quiero llegar, es decir, la ayuda de la PAC en Extremadura estamos en 150 euros por hectárea, menos de eso sería la media. ¿Cuánto podríamos fijar? Y eso multiplicado por los 20-25 euros por tonelada, estamos hablando de un porcentaje importante en lo que son las ayudas que podría recibir este olivar, ¿no? ¿Vas a añadir estiércol? Es decir, con estiércol, ¿no? ¿O alperujo compostado? Pon tú la receta. Dinos tú una receta para maximizar lo que sería la fijación en tonelada y después lo transformamos en la parte económica, en dinero. Haciendo los cálculos. Porque con el cultivo entre calle, con la incorporación de fuentes de materia orgánica, con la incorporación de los restos de poda, la fijación, yo creo que si el máximo de las ayudas o la media de aquí a nivel de Extremadura, que es bastante inferior a la que se recibe en Jaén, son 147, podemos estar rondando entre 50 y 100 euros, creo yo, así. Pues mira, si ya descontando lo que se vaya a descomponer, lo que se vaya a descomponer de los restos de cubierta vegetal, de los restos de poda, del estiércol que añadáis, y teniendo en cuenta la estructura permanente del árbol, estamos hablando de en torno a 3 toneladas de CO2 por hectárea y año. Que eso, en términos económicos, en el mercado de CO2, viene a ser unos 60 euros por hectárea y año. El problema del mercado de CO2, que todavía la agricultura no está incorporada. Yo creo que está encima de la mesa la idea de que la agricultura también pueda cobrar por coger CO2 de la atmósfera hacia el suelo. Es decir, está encima de la mesa, todavía no es funcional o todavía no está activado esa vía. Pero si se activase y en el mercado de CO2 estuviese 20 euros la tonelada de CO2, pues se podría cobrar unos 60 euros por hectárea y año a través de una cubierta vegetal madura estable, si los restos de poda se trituran, si se añade estiércoles y a través de las estructuras permanentes del árbol. Pues, hombre, que es una ayuda, no es decir, no es la rentabilidad, pero al final es otra ayuda o otro ingreso extra más que podríamos tener con el olivar, que al final no sería valedor para buscar esa rentabilidad que muchas veces pues estamos buscando en el campo. Sin lugar a dudas, si es que una industria por coger CO2 de la atmósfera está cobrando. Vale, pues, y después otro aspecto, yo lo que pasa es que a lo mejor las preguntas van a encaminar más a las cuestiones económicas, ¿no? Pero muchas veces de la reticencia que tienen muchos agricultores de introducirse. Has comentado antes, por ejemplo, las mejoras de fijación de carbono se observaban a los 8 años, es decir, que el cultivo ecológico tiene como hándicap esa facilidad que tiene muchas veces de agricultores de ir a... Yo hablo de muchas veces del olivar que se está convirtiendo en un drogadicto, ¿no? Que si pudiésemos meterle incluso en el xilema los nutrientes se los incluiríamos, drogodependientes, por así decirlo. Y esto es una carrera a largo plazo y falta un poco de paciencia porque muchas veces la aplicación de esa materia orgánica no es de rápida asimilación como unos aminoácidos biofoliar y estás hablando de esos 8 años, ¿no? Esa paciencia tú también ves que hace falta trabajarla o podemos tener resultados más inmediatos. ¿Cómo lo ves tú? No, resultados, yo lo dudo. A ver, todo depende, claro, todo depende. Es decir, si tenemos un olivar, digamos, muy poco productivo y ahora lo vamos a convertir en ecológico, digamos que yo estoy convencido que la respuesta será más rápida que si es que el olivar es muy productivo ya per se y lo metemos en ecológico. Entonces no vamos a notar de forma significativa, hablo. Entonces, depende un poquitín del nivel de productividad de lo que es el olivar. Pero
y hay que tener paciencia, desgraciadamente, porque la naturaleza sigue su ritmo. Y entonces pasar de un olivar acostumbrado al biberón y ahora le dices, no, ahora usa las manos y empieza a comer tú solo, y teniendo en cuenta que en ese olivar a lo mejor el suelo está muy degradado, hay poca materia orgánica, no hay microorganismos que la puedan procesar, de repente si uno añade estiércol al periodo compostado no puede esperar a corto plazo, 2 o 3 años, respuestas significativas. Es decir, me temo que esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Bueno, pues no hay más preguntas, estamos llegando ya a la hora prevista. Roberto, muchísimas gracias por tu asistencia, tu participación y sobre todo atender a todas nuestras preguntas. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Vale, pues continuando con el programa, pasamos al siguiente punto, en los cuales anualmente siempre hemos hecho una cata, en la cual pues, también era un reto logístico el poder atender y ofrecer a todos los asistentes a la feria, que era en torno a entre 80 y 100 personas, pues presentar los 3 aceites ganadores del concurso de cosecha temprana de la Diputación de Badajoz. Este año a nivel online, pues también queremos seguir contando y mostrando los buenos aceites que se producen en nuestra provincia y para ello pues contamos como todos los años también con Carolina Casado, que lleva el peso también del concurso y que va a realizar pues, una presentación de los aceites ganadores y hoy pues estaremos con el de producción limitada. Buenos días, Carolina. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los que nos estáis siguiendo a través de esta plataforma Zoom. Y bueno, aprovecho para agradecer al Ayuntamiento de Almendral y a CETAEX que siga contando con la Diputación de Badajoz para el desarrollo de estas jornadas del olivar y del aceite ecológico. Me alegro, como decía Alfonso, pues me alegro de poder acompañaros un año más en estas jornadas, aunque este año, pues bueno, las circunstancias nos obligan a que sea de forma virtual. Tal y como ha mencionado en la inauguración el diputado de Transformación Digital y Turismo, recientemente se han dado a conocer los aceites premiados en la 4ª edición de la cata concurso de aceites de oliva virgen extra, provincia de Badajoz, cosecha temprana, en la edición 2020-2021, que organiza la Diputación de Badajoz en colaboración con el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura, CETAEX, y con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Junta de Extremadura, CICITEX. Las bases reguladoras de este certamen se publican anualmente en el Boletín Oficial de la provincia. La edición de este año se publicó en el boletín del 28 de octubre de 2020. El principal objetivo que persigue este certamen y la Diputación de Badajoz organizándolo pues es promover el conocimiento y el consumo de los aceites de oliva vírgenes extra de la provincia de Badajoz y estimular a los productores a obtener aceites de mayor calidad. Con la celebración de estas 4 ediciones se ha puesto de manifiesto que este objetivo se está consiguiendo porque los mejores aceites de la provincia son ahora mejores que hace 4 años. De hecho, la puntuación media de los 10 mejores aceites ha aumentado con los años. Y asimismo cabe resaltar la poca diferencia que hay entre las puntuaciones. De acuerdo a la base sexta de las bases reguladoras, una vez recogidas las muestras de aceites y codificadas, se procede al análisis organoléptico de estos aceites de oliva, con la ayuda de un panel de cata del INTAEX, que está formado por 8 catadores de este centro, que tienen una amplia experiencia en análisis organoléptico de aceite de oliva virgen extra, y se utiliza una hoja de perfil organoléptico basada en la utilizada por el COI para el premio Mario Solinas, también utilizada en otros concursos de aceite de oliva virgen extra de ámbito tanto nacional como internacional. Esta evaluación se divide en 3 grandes apartados, valorándose por un lado los aspectos olfativos y por otro gustativos y sensaciones retronasales, y así como la sensación global del aceite de oliva analizado en su totalidad. La puntuación máxima que se puede obtener, un aceite de oliva haciendo uso de esta hoja es de 100 puntos. Y obtenida la valoración organoléptica, se otorga un único premio para cada categoría
al aceite con mayor puntuación obtenida y que además cumpla el resto de requisitos que se recogen en las bases. El premio consiste en 2.000 euros en compra de aceite de oliva virgen extra envasado en botellas de vidrio de 250 mililitros de capacidad que desde la Diputación de Badajoz utilizamos en diferentes actividades promocionales en materia gastronómica y turística. Asimismo, el certamen también contempla 2 menciones honoríficas en cada categoría, pero este reconocimiento no recibe premio económico. En esta edición 2020-2021 han participado un total de 28 marcas comerciales de 18 empresas de la provincia de Badajoz. Respecto a las 3 modalidades, han participado 11 marcas de la categoría convencional, 6 en la ecológica y 11 en producción limitada, que es la categoría que nos acompaña en la cata online que vamos a realizar hoy. Concretamente, el aceite ganador en la categoría de producción limitada ha sido Monjías del Olivar. Es una empresa familiar de siempre vinculada al mundo del olivar. Y nos acompaña como representante de este aceite Anselmo Rodilla. Hola Anselmo, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Hola, buenos días Carolina. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, pues como estaba introduciendo, eres el representante de Monjías del Olivar, una empresa pues de siempre y familiar vinculada a este mundo del olivar y bueno, preséntanos un poco cómo ha sido el paso, en vuestro caso, a comercializar aceite de oliva virgen extra. Bueno, nosotros llevamos ya muchos años haciendo aceite en pequeña cantidad, pues para nosotros, para la familia y para utilizarlo como regalo. Y bueno, hace 3 años así fuimos a la Almazara Molero Maza y bueno, pues sacamos entre los dos un aceite de muy buena calidad. Ellos ese año los premiaron mucho con aceituna que le vendimos nosotros. Y bueno, el año pasado, vamos, en las Navidades de 2019 decidimos el dar el paso, el empezar a comercializar. Luego vino la pandemia que no nos echó atrás y bueno, pues decidimos empezar y así empezamos y se dieron circunstancias que nos ha permitido sacar un aceite de mucha calidad y bueno, por eso estamos aquí. La verdad es que muy contentos. Sí, de hecho ha sido el primer año que participáis en esta cata concurso, que ha sido, bueno, llegar y besar el santo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es la primera vez que nos presentamos, bueno, es la primera vez que el primer año que comercializamos aceite y es el primer año que nos presentamos a un concurso. La verdad es que sí, que hemos tenido seguramente la suerte del principiante, que bueno, viene también como consecuencia pues de que teníamos una aceituna muy sana, que la molturación se hizo a las pocas horas de la recolección, que tuvimos suerte también en la fecha que empezamos a hacerlo, que fue antes de que empezase a llover. Luego tuvimos un mes de noviembre muy lluvioso y bueno, pues se juntaron la buena mano del maestro de Almazara de Molero, José Mari, pues todo ese trabajo bien hecho, pues yo creo que ha sido el resultado de tener un muy buen aceite. Que bueno, para nosotros ha sido una gran alegría que nos lo valorasen de esta manera. ¿Y qué variedades de aceituna habéis empleado para este aceite? Este aceite el aceite que hemos elaborado nosotros es un 100% picual. Es un picual, es un olivar nuevo, se plantó en 2016. Es la tercera cosecha, un olivar en secano, aunque tiene instalación de riego, pero estamos en una zona que estamos escasos de agua y bueno, el manejo es en secano. Y nada, la verdad es que es una variedad que nosotros en el mercado en algunos sitios no está muy bien valorada, que de hecho hemos tenido algún caso en restauración o así, que hemos ido a presentarlo y decías picual y decían como directamente que no. Y una vez después de probarlo, pues
han entrado y han cogido, lo han incorporado en carta y de hecho nos están comprando. ¿Y de las hectáreas de olivar que tenéis, habéis elegido alguna en concreto? ¿O? Sí, nosotros tenemos otras variedades que son variedades para aceituna de mesa, la típica de la zona. Estamos en el norte de Tierra de Barros. La variedad predominante pues, es la carrasqueña manzanilla y la morisca, que es la que hablaban esta mañana en la zona de Almendral. Y para, bueno, pues hemos elegido la de unas parcelas que, como te he dicho antes, que plantamos en 2016. Bueno, pues porque como son plantones de 4 años, teníamos que recolectarlas a mano. Y entonces, bueno, yo creo que también es un punto positivo el buen trato de la aceituna antes de la molturación. Eso lo decía un amigo mío que se dedica a esto, que era importante el tratar la aceituna como un fruto. Si fuésemos a hacer un zumo de fruta, un zumo de melocotón, no se nos ocurriría ponernos a tirarlos al suelo y pisarlos y degradarlos antes de hacer el zumo. Pues con esto la forma de hacer nuestra es así, es el haber tratado la aceituna como si fuera para mesa, y luego el buen trato en la almazara, pues el resultado ha sido este aceite tan rico. Bueno, y ya que este año este formato no nos permite, como decía antes Alfonso, que todos los años en las ediciones de estas jornadas se hace una cata de degustación y descriptiva también de los aceites ganadores, pues bueno, ponnos un poco los dientes largos y cuéntanos cuáles son las características de vuestro aceite, de este aceite ganador en la categoría de producción limitada. Yo te puedo decir que desde mi punto de vista que está muy, muy rico. Yo el hacerte una cata técnica pues no la conozco. Tenemos hecha una por un profesional, por Daniel Martín, investigador de aceite de la Universidad de Extremadura, y bueno, nos dice que nuestro aceite es un aceite frutado verde, que en nariz predominan notas herbáceas con aromas a tomatera, hojas de olivo y hierbas de campo. Que en boca tiene una entrada dulce seguida de un picante en garganta con matices y retrogusto a almendra amarga, nuez, tomate y cáscara de plátano. Es un aceite fresco, con armonía, con notas positivas y equilibrado en amargo y picante. Yo te digo que la verdad es que está muy rico. Que abres una botella y ves cómo huele, tiene una intensidad bastante alta, o sea, y como dice otro amigo mío, es un producto mejorante, se lo echas a cualquier cosa y lo mejora. Sí, seguro que vuestros clientes también os dicen lo mismo, ¿no? De las cualidades que tiene vuestro aceite. ¿Os han comentado o les ha llamado la atención o han quedado sorprendidos vuestros clientes habituales de que hayáis sido los ganadores de esta cata concurso? Pues sí, la verdad es que la respuesta de la gente que lo ha probado es muy, muy positiva. Vamos, y notamos que el que ha probado pues repite. Nos preguntan mucho porque, bueno, nuestra producción realmente es limitada y no es, aunque hemos abierto una tienda en Badajoz, en la calle República Argentina, no estamos, o sea, cuando se nos acabe, pues esperamos poner un cartel que hemos terminado con la producción de 2020 y que estamos trabajando para la de 2021. Pero no vamos a meter otros aceites. Y sí es verdad que nos preguntan, oye, ¿os queda mucho? ¿Os queda mucho? Efectivamente se nota, después del premio hemos tenido también un tirón importante. Y los mensajes, pues sí, muy gratificantes, o sea, bueno, que es un producto que recuerda mucho al campo, que recuerda mucho y bueno, pues mensajes de mucho halago. La verdad es que bien. No, es una alegría escucharte porque realmente, bueno, como decía antes, el objetivo de la organización de esta cata concurso es estimular la producción, pero también es la de dar a conocer y reconocer ese trabajo que se hace desde las diferentes almazaras de la provincia de Badajoz
Y por parte nuestra, desde la Oficina de Promoción Turística, pues también es promocionarlo y que llegue a la mayor parte de posibles consumidores, ¿no? Por nuestra parte, pues estamos deseando que se reactive la actividad presencial, como pueden ser las ferias, que nosotros a lo largo del año solemos asistir en torno a unas 40 ferias y siempre hemos llevado a los aceites ganadores a las mismas. Pues estamos deseando también colaborar y contribuir a dar a conocer estos tesoros de oro líquido que tenéis, Anselmo. Por mi parte, pues bueno, no sé si Alfonso quiere hacerte alguna otra pregunta o sea, alguna cuestión en el chat. Yo, Anselmo, lo primero es felicitarte, pues hombre, sé que llevas mucho tiempo también vinculado al mundo del olivar, que has estado siempre pues, llevando aceitunas a distintos sitios, y el salto de este año pues es importante, y sobre todo, como ha comentado Carolina, el primer año llegar y besar el santo significa que ya se trabajaba bien desde antes, pero también es un reto para la campaña que viene, ¿no? Hay que disfrutar esta campaña, y cuando coloques el cartel, que seguro que lo vas a colocar de todo vendido, y tú has dicho ya trabajar para la siguiente, ¿también supone una presión o es un reto para el año que viene o una nueva ilusión? Bueno, pues la verdad es que es ilusionante. O sea, tú como, vamos, y yo creo que los participantes en esta jornada como conocedores del olivar, el olivo es un árbol que está vivo y funcionando todo el año. O sea, que ya se está trabajando en la campaña que viene. Nosotros, pues, efectivamente nos ha ilusionado mucho la buena aceptación y, bueno, el premio este que nos han dado, y efectivamente nos sirve pues para, no como presión, sino, bueno, pues para intentar el año que viene, pues, nosotros conseguir una buena aceituna y la almazara seguro conseguir un buen aceite. Sabemos que en el campo tenemos muchísimos condicionantes externos que bueno, que al final van a incidir en el resultado, pero que nosotros pondremos todo de nuestra parte pues para que siga saliendo. La verdad es que debemos de entenderlo así. Intentar también darnos a conocer todo lo que podamos, pues para... bueno, nuestros canales son muy limitados, pues una cuenta de Instagram que se llama igual que el nombre de la empresa, @monguíasdelolivar. Entraremos en algunas web, pero que efectivamente esperar tener un buen producto el año que viene, pues para presentarnos, y si llegamos, pues llegamos, y si no, pues a seguir trabajando. Me alegra. Aquí en el chat Lidia Bravo, una clienta tuya, te habla bastante bien de vuestros aceites, y yo animaros al año que viene a seguir trabajando duro. La competencia cada vez es mayor, como los que estamos en la organización, Jacinto Sánchez, Manolo Martínez, Carolina, Javier y yo, pues podemos saber, y es que cada año es más complicado. Y no es que haya empresas que vayan a peor, sino que es que hay muchas que están creciendo, y en los últimos 4 años pues nos congratulamos de esa gran mejoría, y este año pues el que vosotros ganéis ya no es solamente símbolo de que entre todas os estáis, entre comillas, presionando para obtener mejores aceites, y esto salimos beneficiados todos los que disfrutamos del aceite de oliva virgen extra. Pues nada, muchas gracias a todos. Saludar a Lidia también, que fue bueno, pues nos enseñó un poco cómo catar el aceite. Lo que pasa es que, bueno, que fue una jornada muy breve. Seguro que habrá más. Pues a seguir disfrutando del reconocimiento, que agotéis todas las existencias, y que el año que viene pues volváis a dar guerra y volváis a estar allá arriba, que es complicado está, y por eso hay que darle el mérito que se merece, que entre todas las categorías, en todos los aceites que se han presentado, pues sobrepaséis a gente que lleva también muchos años, también pone mucho esfuerzo en esto, que no es al azar, sino eso es muestra de un gran trabajo que lleváis desde años. Muchísimas gracias, e intentaremos seguir. Yo sin presión, no quiero meter presión. No, ninguna.
Muchas gracias. No se trabaja. Muchas gracias, Anselmo. Muchas gracias, Carolina, por gracias a vosotros. acompañarnos en esta sesión. En la semana que viene será otro compañero vuestro quien participe. Sí, del área. Venga, pues gracias. Que participe en la presentación de producción ecológica. Será de la almazara Molero Mazas que nos presenta los aceites. Ya para el cierre de esta primera sesión, en la cual pues yo creo que vamos en tiempo y en hora, a lo mejor que será cuestión de esto de las sesiones online, y doy paso a José Antonio Arroyo, el alcalde de Almendral, para que cierre esta primera sesión y nos invite ya para la siguiente, la semana que viene. Muchas gracias, Alfonso. Agradecer a Carolina Casado la estupenda entrevista que hemos disfrutado y, como no, pues felicitar a Anselmo Rodilla, que sin duda estoy seguro que va a cosechar muchos más éxitos, porque desde el cariño con el que habla de su producto, pues sin duda está condenado al éxito. Ya para finalizar, pues nada, agradecer también a Roberto García la ponencia que nos ha hecho, y para personas ignorantes del tema como yo, pues ha sido la verdad que muy didáctica y muy fácil de entender. Y a los ponentes, las personas que han estado en la inauguración, a José Manuel Torre Benavente, presidente de la Cooperativa San Mauro, a Manuel José González Andrade, el diputado del área de transformación digital y turismo de la Diputación de Badajoz, y, como no, al amigo también José Luis Llerena, director de CETAE, y a ti, Alfonso. No sé si has visto algún conejo por ahí detrás. No, es mi gata. Y entonces pues estoy pendiente de la gata. Se ha despertado de su tercera siesta de esta mañana. Perdón. Pues nada, pues como siempre, Alfonso, muchas gracias por dirigir esta jornada, y nos emplazamos a todas las personas que queráis pues al próximo jueves, el 11 de marzo, a las 10 de la mañana, que tendremos la charla Buenas, malas hierbas en el olivar, los beneficios de las cubiertas vegetales, el proyecto Life Olivares Vivos, a cargo de don José Eugenio Gutiérrez Ureña, delegado territorial de Andalucía SEO. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.